¿Vos me decís cuándo? ¿Ya? Por favor, se sientan y se callan. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. La idea, como siempre, y esto lo digo básicamente para la gente que no vino antes y demás, es que tenemos un invitado todas las veces, ese invitado expone un tema y después esto se convierte en una conversación, para lo cual esperen que recibir el micrófono porque todo se está grabando y si no, lo que vayan a decir no queda registrado. Respecto de próximas actividades, el lunes que viene tenemos una reunión muy importante y espero que corran la voz para que venga la mayor cantidad de gente posible, porque el grupo de traductores que estuvo trabajando en la futura ley de traducción, que va a ir al Congreso a la brevedad, va a venir a exponerla acá, y la idea es que en todo caso vayamos a opinar, se discutan algunos temas, digamos. La idea no es hacer reformas sobre lo que ellos van a plantear, pero informarnos y en todo caso después hacer llegar los comentarios que tengamos, pero entendemos que es una circunstancia bastante excepcional, así que sería bueno que venga la mayor cantidad de gente posible para intervenir en la discusión. Respecto de la noche de hoy, parece bastante curioso, pero después de haber escuchado durante muchos años sobre la existencia de Jordi Doce y haber visto en forma sistemática la enorme actividad que desarrolla como traductor de poesía en España, hoy lo tenemos en el Club de Traductores y es una muy buena oportunidad para tratar de charlar con él y enterarnos un poco, no solamente sobre su trabajo y las ideas que vaya a plantear, sino también intercambiar ideas. Veo que hay fundamentalmente traductores de poesía, así que esa es un poco la idea. Sabemos que sos infiltrada, pero no importa, podés participar de todas maneras en la discusión. Jordi, aparte de ser poeta y aparte de ser traductor, ha sido ensayista también y es editor, entonces cubre, digamos, buena parte del espectro de todo lo que tiene que ver con el trabajo con la poesía, alrededor de la poesía y sobre la poesía. O sea que la conversación, me parece, puede llegar a ser bastante más amplia. Les pido entonces que, sin más, pasemos a escucharlo. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí, sobre todo por estar acompañado por Jorge, a quien conozco virtualmente desde hace bastante tiempo, con el que hemos tenido bastante charla, pero no habíamos llegado a conocernos personalmente. Es estupendo reencontrar a un viejo amigo como Gustavo, compañero de andanzas en Madrid, conoceros a todos en persona en esta sala. Perdóname, cuando te referís a compañero de andanzas, ¿podrías en todo caso precisar un poquito? No, nada inconfesable. No, todo muy moderado, muy morigerado. La verdad es que con los años he ido desarrollando una cierta renuencia, una cierta resistencia a plantearme grandes disquisiciones teóricas o abstractas en el terreno de la traducción. Cuando empecé a preocuparme un poco por estos asuntos, allá por el comienzo de los años 90, llegué incluso a plantearme la posibilidad de hacer una tesis doctoral sobre el asunto, pero bueno, la lectura de los manuales, y, por ejemplo, de un libro como Después de Babel, de Steiner, o manuales de otros autores, la verdad es que me hicieron desistir. Tampoco pensé que pudiera aportar nada, ¿no? En una tesis doctoral. Y finalmente hice una tesis doctoral sobre la relación o la influencia del romanticismo inglés en la poesía española contemporánea, en la que la traducción, pero sobre todo el cotejo y la comparación entre tradiciones literarias, tenía sentido, ¿no? Y en el que la traducción podía incidir como método de trabajo o como un lugar donde uno podía hacer acopio de intuiciones de orden teórico, ¿no?
pero digamos que ya desde aquella época desistí, digamos, de armar ningún tipo de edificio conceptual o teórico al respecto. Sí creo que uno tiene que hacer los deberes, es decir, que uno tiene que leer, tiene que reflexionar, tiene que pasar esa etapa de teorización, siquiera para luego dejarla atrás y, bueno, luego pues poder trabajar con una mirada no inocente, con una mirada no ingenua, sabiendo lo que hay en juego, ¿no? Pero en última instancia, la traducción para mí es una cuestión de la heurística, es una cuestión de la práctica, ¿no? Es una cuestión de lectura, es un ejercicio de lectura, es un ejercicio de interpretación, en los dos sentidos de la palabra, luego volveré sobre esto, y es un ejercicio que en última instancia atañe a cuestiones de estética, incluso de gusto personal, incluso de una determinada forma de trabajar el idioma, ¿no? Estoy hablando de la traducción poética, ¿eh? También imagino que atañe a la traducción de prosa cuando esa prosa tiene un cierto voltaje verbal, pero en principio estoy hablando de la traducción poética. En este libro que publicamos hace unos años en el Círculo de Bellas Artes, yo creo que fue un seminario interesante, ¿no? Un seminario en el que una serie de poetas traductores españoles porque no había forma de pagar a nadie más, incluso eran gente que estaba un poco en la órbita de Madrid, había algunos que viajaban desde Barcelona, pero en fin, era gente a la que podíamos invitar con cierta facilidad. Hablaban de su experiencia como traductores de un determinado autor y luego se recoge una pequeña antología, ¿no? En ese libro, el poeta canario Andrés Sánchez Robaina, que hablaba de un taller de traducción colectiva que él inspira, que lleva en La Laguna, comentaba una nota del filólogo británico Arthur Cook, al que en su lecho de muerte le estaban leyendo los salmos. Ante un determinado pasaje, mientras estaba el hombre ahí en la cama, en fin, en su lecho de muerte, el moribundo exclamó de pronto: eso está mal traducido. Es decir, que incluso en un momento en el que uno realmente no estaría por la labor de empezar a señalar, ¿no?, defectos, el hombre no pudo más, su alma de filólogo se exasperó y señaló: eso no me suena, eso está mal traducido, ¿no? Ahí algo falla. Bueno, ese algo falla, evidentemente es algo que creo que debe relacionarse con un ejercicio continuado en el tiempo, con una práctica que se va acendrando y se va afinando con el tiempo, y con un ejercicio, digamos, de responsabilidad y aprendizaje en el que cuanto más te adentras en el ejercicio de la traducción y en la práctica de la traducción, de alguna manera más son las dudas y las incertidumbres, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que más me convencen de esto es que cuanto más traduzco poesía inglesa norteamericana, más me niego a traducir de cualquier otro idioma del que tengo al menos nociones, ¿no? Por ejemplo, yo soy hablante materno del francés y sin embargo no tengo conocimiento del sistema literario de la poesía francesa como para atreverme a traducir cuando sé lo que eso supone, ese conocimiento supone, o lo que me ayuda a ese conocimiento cuando abordo la poesía inglesa o norteamericana. Bien, es decir, resumiendo un poquito, yo creo que cuando traducimos poesía y cuando traducimos cierto tipo de prosa, no estamos traduciendo tanto entre idiomas, sino entre sistemas literarios, entre tradiciones. Y esas tradiciones y sistemas literarios no son privativos de una lengua, sino que en una lengua puede haber varios. Es decir, yo creo que hay un sistema poético en España y hay otro en Argentina, que tiene diferentes momentos en su evolución y que tiene diferentes estadios, ¿no?, en su capacidad de absorción de tonos. Es decir, pues el tono prosaico, el tono irónico. Hay diferentes tradiciones y diferentes sistemas literarios, y cuando uno traduce, inevitablemente ese sistema literario es el que está dándonos el horizonte con el que uno juega, el horizonte que uno puede violentar, con el que uno puede fracturar si quiere, pero que es el ámbito en el que uno se va a mover, inevitablemente. Es como cuando uno ve fotografías suyas de joven y cree que uno vestía de manera personal y original, y cuando se da cuenta y ve las fotos dice: pero si vestimos todos iguales, ¿no? Pues la misma forma, uno piensa que al escribir o al traducir, en fin, tiene una cierta personalidad
y al final se da cuenta que hay una serie de rasgos de época que están ahí presentes inevitablemente y que surgen en el trabajo de uno. Y eso es, digamos, el sistema en el que uno está. A esa conclusión o esa idea fue la que realmente fundamentó un poco el trabajo de literatura comparada que hice entre la poesía romántica inglesa y la poesía contemporánea española. Es decir, yo trabajé con la influencia un poco de Coleridge y Wordsworth en Unamuno, Machado, Juan Ramón y Cernuda. Para resumirlo en un trazo, yo diría que una nota que cuenta Jaime Gil de Viedma, el poeta de la generación del 50, cuando recuerda que hay un escritor español de finales del 18, principios del 19, que es José María Blanco White. José María Blanco White era sevillano y tenía, digamos, ascendentes ingleses, era bilingüe, pero se educó en Sevilla en, digamos, las tertulias de los grandes poetas neoclásicos del momento. La poesía neoclásica en España, como en general en muchísimos otros países, es un espanto, como tal poesía, ¿no? Es interesante como un momento de la historia literaria, pero no ha quedado gran cosa de esa poesía. Bueno, han quedado algunas cositas, pero vamos, muy poco. Y Blanco White se educa, como digo, en esas tertulias, y la poesía que escribe en español es una poesía muy correcta, muy decorosa, pero no tiene absolutamente ningún interés más allá del interés histórico, ¿no? Sin embargo, cuando se exilia de España, acaba viviendo en Inglaterra, donde pasan largos años, y escribe en inglés un soneto a la noche, que aparece en bastantes antologías de poesía romántica inglesa. Antologías en las que, por ejemplo, pues trabaja con autores menores, porque era una figura muy menor de la literatura inglesa de la época, evidentemente, pero algunas de esas antologías recogen ese soneto. Ese soneto está muy por encima de cualquiera de los poemas que él escribió en español. Es verdad que no, y en general su obra inglesa, que tampoco tiene un gran valor, pero es un valor bastante superior a la poesía que escribió en español. De hecho, cuando se han hecho ediciones de su poesía con los poemas españoles y los poemas ingleses traducidos al español, incluso la traducción, si está bien hecha, es muy superior, ¿no? Tiene un interés desde un punto de vista de lectura contemporánea, tiene mucho más interés. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la lengua inglesa en ese momento de su conformación, en ese momento de la historia, estaba mucho más capacitada para acoger por su sintaxis, por su forma, por su prosodia, por la forma que tenía de organizar los materiales, por su capacidad rítmica, tímbrica, musical, estaba mucho más capacitada para acoger un pensamiento poético, cosa que la lengua española en ese momento, al menos y creo que en todo el conjunto del habla, de los países de habla hispana en ese momento, la poesía había entrado en una fase de decadencia bastante grande y la lengua poética realmente no tenía ni la frescura ni tenía la capacidad de absorción y de generación de un pensamiento poético. En Blanco White pesa evidentemente la revolución romántica de Wordsworth, de Coleridge, de todos esos poetas, ¿no? En español no había nada semejante y por tanto en ese momento la lengua poética inglesa es mucho más avanzada, ¿no? Y es la que genera que luego acabe un Whitman o tengamos una Emily Dickinson, en fin, tengamos una serie de poetas que en la lengua española no existen, salvo hasta que llegamos a Rubén Darío. Puede haber destellos aquí y allá, pero todos son mucho más tímidos. Es decir, que los sistemas literarios, las tradiciones literarias, no funcionan cada una con su propia cronología. Yo creo que hay que verlo desde un punto de vista histórico. No sé qué pensaréis vosotros y quizás eso lo podamos debatir, ¿no? Porque había gente que podría decir que hay un genio de la lengua, es una idea muy romántica, que pues tiende a privilegiar una serie de, por ejemplo, la lengua inglesa tiende a ser más concreta, más empírica, más de cosas, o sea, no habla de un árbol, habla de un abeto, de un fresno, de un abedul, ¿no? Se fija mucho, sobre todo en el tema de la fauna, ¿no? Están mucho más pendientes de la concreción. Pero yo creo que eso no es una cuestión que tenga que ver con el español. El español puede ser perfectamente concreto, ¿no? Y de hecho lo es en muchas tradiciones literarias contemporáneas. Es decir, en Argentina creo que la poesía ha llegado a un punto de objetivismo y de concreción y de materialismo, digamos, mucho mayor que la poesía española contemporánea, ¿no? Por ahí va la española también, pero muy retrasada respecto a la argentina. Entonces, de ahí que en ciertos países yo creo que la lengua poética esté más capacitada para traducir y para incorporar tonos
que la lengua poética española, por ejemplo. Otro ejemplo, y esto es un tema que yo hubiera querido hacer un postdoc sobre ello, incluso presentar una propuesta, porque había una plaza de postdoc en Oxford y quedé segundo. Se lo dieron a una chica catalana para estudiar la novelística de Montserrat Roig, que está muy bien, pero fue una pena. Y era que en los años, si uno analiza un poco las traducciones, por ejemplo, de Dante, ¿no? Y esto yo creo que lo podemos también comentar con Jorge, Dante en inglés en los últimos 50 años ha sido traducido una y otra vez, sobre todo el infierno, ¿no? El infierno ha sido traducido por innumerables poetas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y cantos aislados del infierno también han sido traducidos. Por ejemplo, Walcott o Heaney no han traducido el infierno, pero sí han traducido, pues, el canto de Ugolino o algunos cantares del infierno de Dante. Sin embargo, en España, no hablo de otros países de la comunidad hispánica, en España solo hay dos traducciones en verso, así más o menos, que son la de Ángel Crespo y la de Luis Martínez de Merlo. La de Crespo salió en Seix Barral, la de Martínez de Merlo, que también tradujo a Baudelaire, está en cátedra. Y son traducciones que también tienen una dimensión muy literaria, en el caso de Crespo muy fuertemente literaria, con la impronta del Renacimiento, el Barroco, incluso con ejercicios de pastiche, ¿no? de jugar con diferentes tipos de metros endecasilábicos. Pero está bien, son traducciones que son muy aceptables. Quizás para el oído argentino, por ejemplo, la de Crespo sea demasiado ibérica, no lo descarto. También porque la escribió en Puerto Rico, yo creo que la hizo casi como reacción al habla caribeña. Claro. Estaba horrorizado con Puerto Rico, vivió en Puerto Rico muy a disgusto. Y entonces yo creo que para volverse, ¿no? Para reaccionar a eso, dijo, ya voy a hacer un Dante peninsular al extremo. Bueno. Y la tradición española siempre ha sido mucho más afecta por ejemplo, a la tradición de Petrarca, ¿no? La tradición, digamos, narrativa, vernácula de Dante ha estado en la tradición, pero ni mucho menos ha tenido la fuerza que ha tenido, por ejemplo, el petrarquismo, ¿no? Yo creo que son tradiciones que se complementan, pero que no son exactamente la misma. Y sin embargo, la narratividad, el amor por lo vernáculo, la mezcla de registros, ¿no? Que hay en Dante, el verso como un pie caminante, ¿no? Como diría Jorge Guillén, siente la integridad del planeta. Eso está muy presente en la poesía anglosajona, ¿no? Entonces yo creo que Dante tiene un reflejo, ¿no? El interés por Dante refleja ya una predisposición de la lengua poética anglosajona, al menos hasta hace unos años, por ese tipo de narratividad, por ese tipo de mezcla de registros, por digamos, una prosodia más narrativa y más pegada a tierra, ¿no? Y además una lengua, también el juego con la lengua vernácula. Mientras que la poesía español, en España, digamos, siempre ha tendido a ser una poesía de tono elevado, con una lengua lejana y apartada de la lengua cotidiana. Ha habido ciertos poetas como Machado, ¿no? O incluso cierto Cernuda, aunque yo creo que de Cernuda no lo hizo muy allá, de acercar la poesía a la lengua hablada y a la lengua conversacional, pero siempre han sido ejercicios parciales, ¿no? En general, tú estuviste el año pasado en Cosmopoética, hubo un homenaje a los poetas novísimos, que son los poetas de los años 70, y es una poesía de un tono, pues, muy elevado, muy grandilocuente, incluso, en fin, y eso ha sido un poco la tendencia de la poesía española. Entonces, digamos que Dante se maneja como una referencia de autoridad, pero no es una referencia que esté presente en el horizonte de lectura y de discusión de los poetas españoles. Es decir, que yo creo que en la propia lengua española, eso habría que estudiarlo, hay diferentes tradiciones, está la mexicana, como tradiciones fuertes, la chilena, la mexicana, la argentina, la española, luego hay otras más hay poetas en diferentes sitios, quizás la colombiana también, no lo sé. La peruana evidentemente, ¿no? Está Vallejo y Patinadán y todos. Efectivamente, no me olvido de ninguna. Pero en diferentes estados de conformación, ¿no? Y eso me parece que es importante. Por eso cuando la gente dice, bueno, este poeta es intraducible, bueno, cuidado, poeta es intraducible, a lo mejor aquí, ahora, por ti y por mí, ¿no? Pero dentro de unos años, quizás, un poeta, por ejemplo, hace 40 años yo puedo imaginar que un traductor se enfrenta a la poesía de Robert Frost, por ejemplo, ¿no? Es un poeta muy concreto,
pegado a la vida cotidiana y a los ciclos estacionales de la vida de la granja, ¿no? Y luego a cierto pragmatismo conservador americano, que luego también tiene un elemento libertario curioso, pero bueno, todo eso y decir, bueno, ¿y con qué idioma literario traduzco yo esto, ¿no? Realmente, ¿con qué herramientas, ¿no?, puedo traducir esto primero, sin desnaturalizarlo, y segundo, para que el lector español entienda que esto es poesía y no simple prosa cortada en versos, ¿no? Que eso, porque claro, el lector también espera algo, ¿no?, en la traducción, espera una serie de signos que le digan esto es poesía. Bueno, por eso hay, por ejemplo, poetas, como Seamus Heaney, es un poeta que es premio Nobel. Su categoría y su altura poética están fuera de toda discusión, pero en España hay muchos lectores que dicen, es que yo no le veo el punto. ¿Por qué? Porque es un poeta que se me escapa, ¿no? Es un poeta que está hablando de la vida cotidiana en una granja de Irlanda, o está hablando de cuestiones como que al lector español de poesía le suenan como triviales o anodinas o poco poéticas en principio, ¿no? E incluso la elaboración del verso les parece excesivamente previsible, excesivamente narrativo, ¿no? Y entonces se crean ese tipo de malentendidos culturales por el cual un poeta tiene un premio Nobel, es una persona apreciada, pero luego los lectores habituales de poesía no saben muy bien cómo enfrentarse o encarar esa escritura, ¿no? Bueno, entonces yo creo que se traduce efectivamente entre sistemas, entre tradiciones, y eso es lo que hace que bueno, pues es una fuente de malentendidos, pero también es una fuente, yo creo, de riqueza y de momentos interesantes, ¿no? Hay un segundo punto que también me gustaría subrayar, porque ya me estoy alargando demasiado, que es el elemento de empatía. Es decir, yo desde hace años, como digo, creo que hice los deberes, es decir, me leí los manuales, me leí los libros, no sé, hay un compendio muy interesante de Susan Bassnett, Translation Studies, que está en Routledge, que a mí me parece que es un compendio, en inglés está muy bien, habla un poco de revisa muy bien las concepciones de Pound, incluso las extremas, ¿no?, de Zukowski en América. Es decir, es un compendio que está muy bien, está bastante actualizado, me leí lo de Steiger, es decir, he hecho un poco los deberes teóricos, pero como digo, llega un momento en que todo eso palidece un poco, digamos que lo tienes que interiorizar, pero luego tienes que enfrentarte a los textos. Y la escritura, la traducción, para mí ya supone un ejercicio de acercamiento y de empatía, de mediación, en última instancia de curiosidad y de generosidad, ¿no? Es decir, hay una serie de autores que me interesan, hay también algunos poemas, que de repente leo un poema y me interesa. Entonces, sobre todo cuando hablo de poetas, ¿no?, por ejemplo, de autores que he traducido un trecho importante de su obra. Por ejemplo, Charles Simic en un extremo. En otro extremo, John Burnside. Charles Simic, poeta norteamericano, tiene una biografía también curiosa, porque es un tipo que nace en el año 39 en Serbia. Emigra a Estados Unidos con su familia a principios de los años 50, después de pasar un año en París, y llega como adolescente o preadolescente a Chicago sin saber una palabra de inglés. Asume el inglés como lengua de trabajo en los años 60, después de una etapa como quería ser pintor, se dio cuenta que no iba por ahí la cosa. Se dedicaba a hacer grandes poemas muy nerudianos y whitmanianos y muy volcánicos, ¿no?, hasta que se dio cuenta que por ahí tampoco tenía nada que hacer, y empezó a trabajar con una especie de minimalismo, ¿no?, una poesía muy seca, muy minimalista, casi de objetual, una estrategia de mínimos, ¿no?, una poesía muy seca, que ha ido creciendo con los años, pero que incorpora notas que son muy típicas de la poesía centroeuropea, es decir, cierto humor, cierta ironía, cierto humor negro, una fascinación por los ambientes un poco del film noir, cierto surrealismo bien medido, ¿no?, esa aleación que hay en el centro Europa entre el surrealismo y el folclore, ¿no?, todo un poco transilvánico, un poco gótico, un poco oscuro, y eso lo ha desarrollado y lo ha mezclado con todo lo que sería una fascinación por la cultura popular norteamericana. Es complicado entenderlo. Luego aquí tengo un poema suyo que quizás lea luego para que se entienda un poco mejor. Pero era una poesía que a mí me atrajo mucho, porque era todo lo que yo como poeta no estaba haciendo, ¿no? Pero llenaba algo, o venía a llenar algo que estaba en mi propia naturaleza de lector, ¿no? Es decir, que me atraía mucho, ¿no?, un mundo que estaba muy bien construido, muy bien hecho, y que me atrajo mucho, ¿no? En el otro extremo está John Burnside, es un poeta escocés que pertenece a toda la tradición de la poesía de la naturaleza británica,
pero que al mismo tiempo introduce elementos filosóficos, incluso elementos de la filosofía alemana. Es un gran lector de Heidegger, una poesía bastante reflexiva, bastante filosófica para lo que es común en la tradición británica. Y él trabaja mucho esos paisajes ¿no? Los paisajes, el paisaje del suburbio inglés o británico, ¿no? Ese lugar donde la ciudad no termina de acabarse y el campo no termina de empezar. Y en ese lugar todo parece que puede ocurrir y nada ocurre, ¿no? Son lugares un poco estáticos y un poco misteriosos. Bueno, él trabaja mucho en esa zona. Es un poeta muy distinto de Simi, aunque tocan en algunos lugares. Bueno, pues en ambos casos yo me sentí atraído por algo que estaba, digamos, en mi naturaleza de alguna manera creadora, pero yo no lo podía desarrollar como poeta, ¿no? No lo iba a desarrollar. Entonces hay un ejercicio, creo que de empatía, hay un ejercicio de alguna manera de ser un actor, y a mí me interesa la palabra intérprete en este caso. La palabra intérprete englobaría el lector que interpreta, ¿no? El lector que de alguna manera, pues, en última instancia tiene que leer un texto, interpretarlo y recrearlo, pero también engloba la concepción del traductor como actor que finge ser otro, como actor que se pone de alguna manera en la piel del otro. Evidentemente, esa actuación tiene elementos de tu propia sensibilidad, de tu propia personalidad, y además también elementos de tu propia lectura. Tú tienes que leer un texto y al final, pues, es tu lectura la que está puesta ahí, ¿no? Pero también tiene que haber un elemento de busca, ¿no? De elemento de ir en busca del otro y de traerlo hacia ti y de recrear otra sensibilidad y otra personalidad, ¿no? Y a eso me parece una de las, yo creo que de los elementos más interesantes, ¿no? Por eso también creo que, bueno, yo tengo un blog en el que voy traduciendo de vez en cuando algunos poemas sueltos, pero me interesa el ejercicio continuado, es decir, me interesa un tipo que se acerca y está 2 o 3 años trabajando un autor, un texto, y está habitando un poco esa piel, ¿no? Y me interesa el ejercicio de interpretación dilatado en el tiempo que se enfrenta al desafío de traducir, quizás no la obra entera de un poeta, pero sí una antología o un par de libros, algo que ponga en juego la naturaleza, digamos, dramática, ¿no? y la naturaleza de actor, de intérprete del traductor. Eso me parece también profundamente interesante. Y hay una tercera idea que también yo creo que yo creo que está muy presente en mi concepción de la traducción, que es, yo considero que el poema, en general cualquier obra artística, sea prosa, verso, una escultura, es la formalización de una energía. Yo creo que si abdicamos de la idea de forma, realmente nos vemos abocados a no entender gran cosa de lo que es una obra de arte, ¿no? Cuando digo forma no digo horma, no digo una forma preconcebida, ¿no? Una forma en la que hay que verter algo. No, la forma está viva, la forma es orgánica, la forma además es una forma disconforme, en el sentido de que es una forma que cuando llega al paisaje literario, al paisaje del presente, establece relaciones de discrepancia, a veces de conflicto con lo que hay, ¿no? O sea, que de alguna manera tiene que establecer algún tipo de dialéctica, de tensión con lo que ya está ahí, ¿no? Pero en última instancia es una forma que incluso se inaugura a sí misma, en última instancia, ¿no? Los grandes poetas o los grandes escritores son creadores que de alguna manera aportan algo, inauguran formas y las imponen, ¿no? Pero hay una forma, hay de alguna manera una intuición, una formalización de esa energía. Y yo siempre hago la broma, pero cuando éramos pequeños y escolares y colegiales, nos enseñaban aquello de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Es decir, que la energía que está formalizada ahí, que de alguna manera está encapsulada en el texto, esa energía tiene la capacidad de transformarse en otra lengua, ¿no? No se destruye ni se crea de nuevo, se transforma. En esa transformación hay ganancias, hay pérdidas. Pero yo creo que un texto tiene la capacidad, como digo, de transformarse infinitamente, porque aunque la poesía, como decía Mallarmé, no está en las ideas, está en las palabras, aunque Williams decía que están en las cosas y en los objetos, pero están en las palabras, la poesía yo ya descreo un poco de la idea del poema como un armazón perfecto donde cada palabra está milimétricamente ahí. Evidentemente que hay una dimensión de eso. Hay una serie de elementos rítmicos,
prosódicos, musicales, sinfónicos, que si desaparecen al pasar a otra lengua, pues hay una pérdida, ¿no? Pero el poema es otra cosa, el poema es más que la suma de sus partes. Y hay algo en el poema o en el relato o en la novela que permite que cuando lo leemos en otro idioma, digamos, hemos leído a Tolstoy, o hemos leído a Goethe, o hemos leído... Porque si no, no hubiéramos leído nada se hubiera leído jamás, ¿no? Es decir, que hay algo más, y ese algo más es lo que la traducción es capaz de, yo creo que de capturar y de atrapar y de transformar en última instancia. Y ahí, como digo, está el elemento de curiosidad, está el elemento de empatía, está el elemento de interpretación, ¿no? El elemento de intentar recrear eso en otro idioma. En la práctica, ¿esto cómo se logra? Bueno, pues no lo sé. Creo que es una cuestión de... Tengo un amigo actor que me comentó una vez que para ponerse en la piel de un personaje no basta, dice, a mí no me... Hombre, tengo que leer el guión, pero si es, por ejemplo, un personaje histórico, puedo leer un poco de la historia, puedo leer un poco de las motivaciones de ese personaje, pero lo que me interesa para construir un personaje en la pantalla o en el teatro es algo que distinga a ese personaje, un tipo de detalle, es decir, que, por ejemplo, cojee ligeramente, o que tenga un pequeño tic facial, o que tenga una forma curiosa, ¿no?, de una inclinación de los hombros, es decir, algo, o que lleve la gabardina de determinada manera. Y a partir de ahí, dice, una vez que ya he encontrado eso, a partir de ahí puedo reconstruir el personaje entero. Es lo que me da la puerta de entrada al personaje. Es decir, yo estoy leyendo un personaje en un guión, digo, ¿cómo le entro a este, ¿no? ¿Cómo lo hago mío? Lo hago mío a través de un detalle a veces nimio, de un detalle trivial, pero es algo que le permite a él reconstruir el personaje en la actuación. Yo creo que la traducción es algo parecido también. La experiencia que yo tengo es, por ejemplo, cuando traduje a Oden es un poeta, en gran parte es un poeta muy coqueto, es un poeta inglés muy coqueto, está encantado de conocerse, está encantado de su inteligencia, es un tipo rápido, astuto, irónico, era un tipo además muy seductor, también muy autoritario con sus amigos, ¿no? Le encantaba monopolizar las conversaciones, se creía más listo que nadie. Es muy curioso además cuando uno está leyendo los diarios de Stephen Spender, que era amigo suyo y también otro poeta y un tipo también muy inteligente. Spender parece casi una mascota, ¿no? Está ahí como casi como para que Oden luzca más, claro, brille más, como decís. Entonces yo tenía que traducir bastante prosa y poesía de Oden. Y estuve bastantes semanas, incluso meses, ¿no?, pensando, bueno, ¿cómo le entro yo a Oden? ¿Cómo consigo que suene en español, ¿no? Y hasta que me di cuenta de que era un tono de voz, era una inflexión un poco como ligeramente coqueta, ligeramente rococó, dentro de un tipo que en el fondo era muy prosaico y muy seco, ¿no? Y entonces de repente, bueno, pues tienes esa intuición de cómo quieres que suene. Y a partir de ahí el trabajo de mirar diccionarios, el sentido exacto de ese verso, pero al final es un trabajo un poco más mecánico. Pero ese trabajo mecánico tiene que ir precedido de una comprensión, de una intuición, pero que musical, es una intuición musical en última instancia, incluso te diría que preverbal, de cómo quiero que suene este autor en español, ¿no? Por ejemplo, a mí en traducir a Oden me sirvió de mucho haber traducido a Thomas de Quincy, que es un tipo locuaz, desenfadado, muy irónico, que trabaja muy bien en inglés la sintaxis latina, y eso me permitió poder luego traducir la prosa de Oden con más facilidad, ¿no? Porque había una música que se parecía un poquito. Claro. Había un cierto exhibicionismo también. ¿Cómo? Son poetas exhibicionistas. Bueno, en el caso de Quincy no es un poeta, pero son escritores exhibicionistas. Les gusta mucho enseñar lo que saben y cómo lo dicen, ¿no? Entonces, si das un poquito con la clave, yo creo que al final es más o menos posible, ¿no? O al menos es coherente. En ese mismo orden que estás diciendo, ¿cómo hiciste con Geoffrey Hill, que siendo un poeta tan distinto y demás, qué fue lo que te sirvió en el caso de él? Bueno, el caso de Geoffrey Hill es un caso distinto, porque yo ahí, en ambos casos, en el caso de... son trabajos en colaboración. Los únicos trabajos en colaboración que he hecho, los he hecho en el caso con Geoffrey Hill. Con Geoffrey Hill primero traduje. Geoffrey Hill es un poeta de sensibilidad barroca, un poeta que empieza en los años 50, muy joven, ya en Oxford, en los años 55, 56. Un poeta muy formalista, escribe sonetos y poemas rimados en cuarto, pero todo muy cuajado
muy denso, muy trabado, gran lector de los metafísicos, gran lector del barroco español, tiene traducciones de Lope de Vega, de Argensola, y tiene una sensibilidad agónica, ¿no? Doliente, Eros y Tánatos, o sea, es como muy intenso. Luego es un personaje muy peculiar, porque Geoffrey Hill publicó como 4 libros en 40 años, o 35 años, un libro cada 8 o 9 años. Era un tipo que vivió deprimido, yo creo hasta los 50 años, o 55, vivió deprimido. De repente le recetaron Prozac, ¿no? Literalmente, y se volvió un tipo locuaz. O sea, contaban que era un tipo desesperante, porque le invitabas a una reunión, a una lectura, ¿no? Y luego en la cena posterior a la lectura no decía palabra, estaba el tipo en un rincón, no decía palabra. En inglés se llaman small talk, no lo dominaba en absoluto. Entonces un tipo bastante, en fin, pues se ve que de repente, bueno, se fue a Estados Unidos, hizo terapia, le dieron Prozac o algo parecido, y de repente está publicando un libro cada 2 años, pero libros de 80 páginas, ¿no? O sea, escribió 4 veces más en los últimos 15 años de su vida que en los 30 primeros, ¿no? De su vida creativa, quiero decir, un tipo peculiar. Bueno, entonces traduje una serie de poemas, como 20 poemas o 27 poemas de la primera época suya, pero los mandé a Canarias al taller de traducción colectiva que lleva Andrés Sánchez Rodal. Porque en ese caso sí que es verdad que yo tenía, o sea, creo que hice un borrador que estaba muy bien, o sea, estaba bastante cerrado, pero yo tenía muchísima inseguridad con esa traducción. Yo creo que es la traducción que más inseguridad me ha causado. Entonces la mandé al taller de traducción y allí ellos lo trabajaron, estuvieron un mes trabajándolo, me devolvieron el resultado, yo hice algunos ajustes, pero finalmente la traducción que salió publicada es, digamos, yo hice un borrador en el que estoy un 75%, 80% y el resto ajustaron detalles, ¿no? Pero quedó mucho mejor, apretaron las tuercas. También porque Andrés Sánchez Rodal es muy formalista, domina, digamos, conoce el barroco español como la palma de su mano, es un gran gongorista. Y entonces para algunas cuestiones de eufonía, algunas cosas, me vino muy bien, ¿no? Tenía un oído muy fino para detectar que podía cerrar y trabar muy bien el poema en español. Y luego tradujimos un libro de poemas en prosa, un profesor de la Universidad de Córdoba, Julián Jiménez Heffernan, que había hecho algunas ediciones de Ashbery y también en DVD. Y entonces, bueno, realmente surgió porque él me mandó un mail y me dijo, estuve todo el fin de semana traduciendo, es un libro de 30 poemas, son poemas en prosa, son 30 poemas, no muy largos. Y me mandó y me dijo, me he pasado el fin de semana traduciendo un libro de Geoffrey Hill, lo voy a traducir en un fin de semana. Y claro, que me había enviado un borrador. Pero claro, yo en el momento en que lo recibí y lo empecé a leer, ya inevitablemente me puse a ajustar cosas, a corregir, entonces le devolví. A él al principio como que aquello no le gustó nada. Pero luego yo creo que ya vio que, bueno, que si lo colaborábamos juntos, entonces fue un ejercicio. Luego yo fui a Córdoba, estuve trabajando en 2 o 3 sesiones con él, y fue la única vez en la que estuve trabajando con alguien una traducción. Mira, eran poemas en prosa, quizás es el libro más accesible de Hill. Y fue un ejercicio que al final yo creo que salió bien y nos quedamos contentos, ¿no? Hubo como renuncias mutuas, pero yo ahora la leo 8 años después y todo me suena, o sea que creo que se sostiene bastante bien. Y hubo un ejercicio como de desprendimiento, ¿no? Pero hubo un ejercicio de mutua cesión, o sea que a veces decía, bueno, pues déjalo así, en otros casos yo ganaba, pero no era que uno ganara y otro perdiera, sino que bueno, un ejercicio de lectura mutua y de discusión y de debate que también vino muy bien para afinar muchas cosas, ¿no? Me gustaría volver a una idea que planteaste varias ideas que darían directamente para charlas enteras, que es la que tiene que ver con la lengua en relación a sistemas y demás. Y me llamó mucho la atención que vos, desde España, hicieras la reflexión a propósito de la relación del español, del castellano de España, con determinado tipo de registro cuando se lee a determinados autores, como fue el caso que diste de Dante y demás.
Yo tengo una idea a propósito de la prosodia del castellano español y del castellano de América y demás. Me da la sensación que muchas veces el castellano de España está muy, en términos de, por ejemplo, de escritura poética, está muy pendiente de la tradición. La tradición tiene mucho peso y es como si no se hubieran registrado las revoluciones que contra la tradición se hicieron desde América. O sea, perfectamente Vallejo, Neruda, Huidobro, Girondo habilitan a que, por ejemplo, en Argentina haya un Dante no rimado y que se apoya, como estábamos hablando ayer de la traducción de Aulicino, justamente en usos que forman parte de nuestra tradición lingüística, y que en España, en última instancia, va a haber una separación y demás. ¿Podrías, en todo caso, abundar en esa idea? Sí, bueno, yo creo que tienes toda la razón. Lo mismo ocurre, esto lo he comentado en algún artículo, ¿no? O incluso en alguna ponencia, algún congreso para gran enfado de algunos colegas, pero en España, al menos hasta hace unos años, yo creo que el advenimiento de Internet, de una nueva generación, de gente joven, ha cambiado un poco las cosas, ¿no? Pero el argumento de autoridad en España estaba muy presente, en todos los órdenes de la vida. Eso por un lado. Por otro lado, da la impresión de que la poesía traducida y la poesía que viene de Hispanoamérica se puede leer, y se lee a veces con entusiasmo. Bueno, muchas veces se ha leído con entusiasmo porque Vallejo tiene grandes lectores y Neruda y poetas contemporáneos, ¿no? Pero es como si esa poesía o esa tradición no pesara, no tuviera absolutamente ningún peso cuando uno se pone a escribir. No. Una cosa es lo que yo lea, ¿no? Pero luego, cuando yo escribo, me apoyo en los poetas españoles que me preceden, solo los españoles, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucho la atención, porque como he traducido a algunos poetas, voy a algunos congresos y de repente me encuentro con alguien y dice: oye, me encantó tu traducción de Simic, vaya poetazo, Simic me parece un poeta maravilloso, en fin, lo he leído muchísimo, ¿no? Luego escucho a ese poeta joven y digo: pues no me parece que hayas leído pero ni a Simic ni a nadie más, excepto a Brines y a Cernuda y no sé si me explico. Sí. Parece como si la poesía española fuera la esposa reconocible, ¿no? Y luego lo demás fuera como una especie de submundo. Yo solo frecuento, pero en fin, que no se sepa, ¿no? Casi parece una indignidad. Pero ¿y a qué lo atribuís? Lo atribuyo, en fin, es una mezcla de cosas. Yo creo que en parte hay una cuestión sociológica, hay una cuestión política. Es decir, sociológicamente la sociedad española puede llegar a ser muy convencional. La poesía se ha convertido en ciertos lugares como una especie de adorno de las bellas artes, ¿no? En fin, ¿no? Yo escribo poesía, parece muy bien, ¿no? Pero casi parece como un reforzamiento de una figura convencional que hay que mostrar al mundo. Creo que eso está ahí, de alguna manera pesando. ¿Qué van a pensar mis padres, ¿no? Si publico ciertas cosas, ¿no? Hay una especie como de... Claro. Parece que no, pero eso está como bastante presente. Luego yo creo que en general es que realmente no se ha entendido que la tradición de la lengua es hispánica, es decir, es global. Tendríamos que tener tan presentes a los poetas hispanoamericanos pero presentes como poetas que luego nos permiten, ¿no?, escribir dentro de ese horizonte, no poetas que uno lee y luego, en fin, ¿no? Como decía antes, no sé, no tengo una explicación clara para ello, pero es cierto que y luego España, creo que en los últimos 30 años ha sido una sociedad en la que ha pesado mucho una mentalidad de nuevo rico, una cierta fascinación papanatas por Europa, que está muy bien. Yo mismo, mi madre es francesa, yo mismo tengo muchos vínculos con Europa, ¿no? Pero como lo que hay ahí, pues como que no nos interesa demasiado, ¿no? Yo creo que también, por otra parte, bueno, eso ocurre también en otras tradiciones, es decir, que también es posible que en Argentina eso haya ocurrido en algún momento, es decir, todas las culturas nacionales a veces pasan por momentos de solipsismo, ¿no?, por momentos de cierto... Pero curiosamente España es un país que traduce mucho, es de los países europeos que más y mejor traduce poesía extranjera. Creo que los países latinos, sobre todo
Portugal, España, Italia, estamos haciendo un trabajo de traducción, ¿no?, muy grande, y un joven poeta español conoce perfectamente muchos poetas internacionales, ¿no?, cosa que no ocurre en Inglaterra, cosa que no ocurre en Francia, cosa que ocurre de modo muy débil y muy tenue en Alemania. En fin, realmente los poetas ingleses, incluso el propio John Burns, estaba muy avergonzado, dice, pero me habéis traducido al español, yo no sé qué estamos escribiendo en España, ¿no? En Inglaterra no sabemos nada, estamos también en un momento muy solicista, pero en España no sé por qué se traduce mucho, se lee mucho poesía hispanoamericana, pero luego eso no genera nada que esté en ese horizonte, no sé por qué, o genera muy poco, algunos lo hacen, pero genera muy poco. No he encontrado la verdad, que no sé muy bien por qué. Creo que tiene que ver con algo de la sociología, pues quizás con ciertos hábitos culturales heredados desde tiempo inmemorial, pero no lo entiendo muy bien, sinceramente. Hay una cierta sensación de que esto es válido para ellos, pero no para nosotros, ¿no? Claro. Tengo otra pregunta, la última antes de... No puedes responder a esa pregunta. No, pero está bien, es una respuesta. Tengo otra pregunta antes de pasar la pelota al público, y tiene que ver con algo que está pasando en la Argentina y que me gustaría saber si hay algún correlato en España. Justamente ayer en el blog del Club de Traductores yo colgué algo vinculado a una polémica sorda que ya lleva varios años a propósito de cómo traducir cuando vos estás partiendo de textos que fueron originariamente formas fijas o textos rimados. Hay una tendencia a traducir esos textos tratando de, por un lado, encontrar soluciones rítmicas pero que no respeten formalmente lo que están planteando, y otra de pretender reemplazar esa forma con otra forma, básicamente porque es necesario indicar que se parte de una formalización determinada, y atribuirle una música que no necesariamente es la música del original, pero que reproduce, si querés, la música de una forma fija, a través de rima, a través de una medición muy particular de los versos, etcétera, etcétera. Esa es una polémica que estamos teniendo, que tiene una cantidad de alternativas que van desde, si querés, el integrismo más absoluto a soluciones mixtas, por un lado, y que por otro lado también plantean una exacerbación justamente de esta idea rítmica y un apoyo particular en el sentido. ¿Qué pasa en España en relación con eso? Bueno, la respuesta a esa pregunta tiene algo que ver con lo que hablábamos antes. Es decir, en España, hasta hace escasos años, realmente entre los 80 y los 90, ¿no?, hasta el año 2000 y poco, y realmente hasta que el espacio virtual ha incidido, ¿no?, de alguna manera en el panorama de la poesía española y ha modificado algunos hábitos, ¿no? Pero cuando no existía ese espacio virtual y había, digamos, unos espacios de poder muy determinados y muy concretos, a través de la crítica de periódicos, crítica en El País o en el ABC, la poesía que no tenía, digamos, un fundamento métrico clásico era considerada casi sospechosa. En el año 2000 o 1995. Pero claro, el fundamento métrico para muchísimos críticos españoles era que aquello estuviera escrito en decasílabos blancos. Gustavo bien lo sabe, porque él vivió en Madrid en los años 2000, finales de los años 90, y hay poetas españoles muy antologados y muy célebres que solo escriben en decasílabos blancos, o en heptasílabos, es decir, lo que sería la sílaba impar, ¿no? Está un poco los 7, 11 y 14, y eso es todo lo que más o menos uno está dispuesto a admitir. Estoy un poco exagerando, pero por ahí van los tiros. Es decir, el modernismo fue mucho más rico, tímbrica, rítmica, métricamente, que lo que se estaba haciendo en España hace 15 años, ¿no?, por gran cantidad de poetas. Entonces, en la traducción de poesía ha habido mucha esa tentación, ¿no?, de ahormarlo todo a ese tipo de medida, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he hecho en algún caso, porque de repente descubrí que me venía bien. Por ejemplo, he traducido algunos poemas visionarios de Blake.
Bueno, yo descubrí que Blake tiene esos largos, ¿no?, esos versículos. Descubrí que si lo hacía en periodos de 7 o de 9, periodos métricos de 7 o 9, se venía bien. O sea, la verdad es que yo tenía como el oído bastante entrenado para eso y creo que logré dar con un ritmo que tenía bastante gracia, ¿no?, para Blake, para los poemas versiculares, ¿no? Luego, por ejemplo, hay un poema de Oden, hay algunos poemas de Oden que son canciones en el original y que en algún caso, por ejemplo, son canciones de cabaret. Tiene un poema que dice: "Oh, dime la verdad sobre el amor, tell me the truth about love", que es un poema que él escribió para una cantante de cabaret que imitaba un poco los cabarets berlineses de los años 30 y que era una música muy a lo Kurt Weill, ¿no? O sea, muy a lo que cantaba Lotte Lenya, ¿no? Y un poco todo ese, o las canciones de Bertolt Brecht. Él imitaba un poco también ese tipo de canciones de Bertolt Brecht. Bueno, ese poema podía optar por no incluirlo, pero de repente un día empecé a trabajar y me di cuenta que haciendo un ejercicio de recreación bastante fidedigno en última instancia, podía traducirlo incluso en decasílabos rimados. Porque lo que interesaba era el efecto paródico, el efecto humorístico, el efecto un poco de poner en contigüidad imágenes que tuvieran, que fueran, por ejemplo, imágenes muy altisonantes con imágenes muy vulgares, ¿no?, que es un poco uno de los criterios de la canción de cabaret, ¿no?, un poco minar cualquier pretensión de sublimidad con imágenes grotescas, ¿no?, y esa juxtaposición crea un efecto estético y también irónico. Y realmente creo que llegué a una... ¿no? Tengo por ahí, o sea, si tenemos ahora a lo mejor lo podría enseñar luego más tarde y se puede ver, ¿no? Entonces lo que hago, pues, hombre, algunas rimas estaban en el inglés, pijama, llama, por ejemplo, ¿no? Y él utiliza a veces incluso ese tipo de... Dice, es suave como un pijama o como la piel de llama, o en fin. Entonces, bueno, pues eso en español se podía hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí ya algunas las modifiqué. Entonces, por ejemplo, dice, sí, sabré ver el amor cuando me estoy hurgando la nariz, me pillará cuando estoy hurgándome la nariz, ¿no? Claro, yo en el español, por la rima, tenía que hurgarme el oído, pero bueno, no pasaba nada, era también un gesto vulgar, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo acomodé. Pero en otros casos yo creo que la tradición métrica española es perfectamente capaz de incorporar tonos, métricas, ritmos muy diversos. O sea, está la tradición octosilábica, está la tradición modernista de los 13 en vez de los 14 de Alejandro Cortado. En fin, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar. O puedes optar directamente. Yo opto más bien por la solución mixta. Es decir, y de nuevo yo voy un poco a lo que decía antes, ¿no? Para mí la traducción es... La aproximación heurística es la importante, es decir, la práctica. Entonces, bueno, pues, y digamos la empírica, es decir, bueno, a partir, digamos, de la serie del texto voy a ver qué es lo que me conviene a largo plazo también. O sea, si voy a traducir el infierno de Dante, pues, o todo Dante, pues tendré que buscar la forma de... ¿Qué es lo que quiero privilegiar? ¿Qué tabla de jerarquías estoy estableciendo? ¿Qué es lo que me interesa también privilegiar en el texto, ¿no? Crespo quería privilegiar Dante como una especie de repositorio de formas prosódicas, métricas, de todos los endecasílabos que se pudieran hacer en el mundo, ¿no? Y los colocó ahí y trabajó el poema como un gran artefacto casi barroco, ¿no? Otros traductores pueden privilegiar el elemento narrativo, el elemento de la lengua vernácula, el elemento más crudo, ¿no? Bueno, eso... Entonces, bueno, yo creo que al final la forma también depende de la jerarquía que uno quiera establecer, que uno quiera seguir. En ese sentido soy muy poco dogmático, poco dogmático. Ahora, lo que no me gusta es el que haya que traducir todo necesariamente en una especie de métrica, una métrica que funciona como una horma en la que uno vierte el contenido, ¿no? Metrónomo. Una luz, exacto, un metrónomo, una música metrónomo me parece absurda. Uno tiene que luchar con el material y encontrar la forma de que ese material tenga vida, ¿no? Y al final es como cuando uno escribe un poema, ¿no? Tiene que haber una cierta incomodidad, ¿no? En esa lucha, tiene que haber un cierto rompimiento de hechuras para que ese texto tenga vida, ¿no? El hiperdecoro me parece neutralizar el texto, ¿no? Y esa música de metrónomo también me parece neutralizar el texto. Por otra parte, por ejemplo, yo estoy hablando siempre de traducción de poesía inglesa, de la traducción de poesía inglesa o americana. La lengua inglesa es muy económica, mucho más, tiende a una mayor brevedad, una mayor concisión, tiene una productividad mayor, morfológica. Nosotros dependemos mucho de un sistema preposicional, ¿no? de mucha... Entonces, bueno, el verso corre el riesgo de hacerse muy largo. Entonces, de alguna manera tenemos también que hacer que
que no se nos vaya de las manos, que el poema no parezca prosa cortada, pero el ritmo, la música de un verso no depende solamente de un patrón métrico, de una norma métrica, ¿no? Depende también de otras cuestiones, también depende de iteraciones, depende de otras muchas herramientas que se pueden utilizar. Bueno, sí, no, está claro, está claro. La palabra la tienen ustedes, esperen el micrófono. Muchísimo ya, ¿no? No, tenemos tiempo todavía. Bueno. Mientras alguien levanta la mano, aprovechemos la oportunidad para saludar a Verónica Sonde, que está viendo esto desde Chile. Un saludo, Verónica. ¿Quién comienza? Sí, Marina, por favor. Luego, si queréis, os leo una de las traducciones de Oden para que, por lo menos un fragmento, porque es lo que tengo aquí traducido, ¿no? Terminamos con eso después. Sí. No, me parece que la traducción muchas veces es una obligación a tomar decisiones. No sé qué preguntarte, así que acá me obligaron a decir algo, pero me parece que muchas veces, agrego de mi experiencia personal, ¿no? Me parece que el idioma castellano tiene muchísimas herramientas para no tener que caer en muchas veces en traducciones donde no sé, parece que los españoles en su gran mayoría necesitan de la rima. Y me parece que podemos hacer versos súper musicales, respetando lo que dijo el poeta y no cambiando lo que a veces parece que estamos leyendo otra cosa, con juegos de cambiar de lugar palabras. El castellano lo permite, hay otros idiomas que son más rígidos. Tenemos también un idioma muy rico en sinónimos, ¿no? Sí. Pero esa reflexión agrego acá porque me obligaron. Bueno, respecto de lo que comentaste de Dante, ya que me dieron el micrófono. No conozco lo suficiente la tradición inglesa como para saber si es tal como vos lo planteás, este acercamiento de los ingleses o de los anglosajones a la comedia. Me da la impresión de que sí, de que tiene que ver mucho con este aspecto de la comedia, que es la materialidad que Dante está todo el tiempo metiendo sobre todo en el infierno y también en el purgatorio, e incluso se le escapa en el paraíso, donde las cosas son bastante inmateriales, pero sin embargo a través de los personajes que hablan está la materialidad histórica, en fin, una cantidad de cosas y hasta cierta materialidad física. Ahora, yo aclaro, no escribí sin rimas, escribí con rimas en donde las rimas aparecían, por todo lo cual y por el lenguaje incluso por el que opté, que no es ninguno en sí determinado y que de pronto es arcaico y de pronto es excesivamente cercano. Bueno, me acaban de decir que lo que yo hice fue una especie de golem o pastiche que no se entiende por qué manejo tantos registros y los mezclo tanto. Pero es que están también en Dante. Que el uso de varios registros también está en el original. Eso es lo que yo pienso. Sí, en el original hay desde latinismos hasta palabras, hasta neologismos, palabras inventadas. No soy italiano y menos el italiano de Dante, pero también es verdad que lo que yo he leído sobre lo que he leído de crítica, incluso de crítica italiana, resalta un poco ese aspecto, ¿no? El aspecto de que Dante está jugando con el latín, también está jugando con la lengua vernácula, y hay diferentes registros y hay como, bueno, pues hay una impureza, una hibridación. Sí, yo creo que sí. Y creo que eso es lo que justamente no se entiende, y tal vez explique esto de que en habla española haya menos traducciones que en inglés. Yo creo que desde afuera, e incluso para gente muy ilustrada, la comedia da una idea de sublimidad que no tiene. Cuando yo publiqué El Infierno, un gran medievalista nuestro argentino, que es Burucúa, un amigo, me dijo: ojo,
que esto está muy bien con el infierno, pero ¿qué vas a hacer en el paraíso? Entonces yo le dije, bueno, ¿qué me quería decir? Me dice, bueno, que este lenguaje no va en el paraíso, no. El paraíso es más sublime. Entonces, yo dije, no sé cómo lo entendió esto de la sublimidad, porque además me lo decía como diciendo, ojo con lo que vos haces, no con lo que Dante hizo. Y en realidad es Dante el que lo hizo. Pero por otro lado, esto se mantiene aún en los pasajes que yo le mandé como respuesta para que él, no como respuesta, sino para que él me diera su juicio, una parte supuestamente sublime, digo supuestamente, en realidad lo es, pero de una manera muy particular, que es del purgatorio, no del paraíso, que es cuando Beatrice se quita el velo. Entonces, él me dijo, esto está perfecto, si es así, bárbaro. Y yo realmente creo que la sublimidad que él ve ahí no es la que veo yo, y creo que no es la que ve Dante. Es decir, eso está en el marco, lo resumo brevemente. Él está en el Edén, es decir, está en el paraíso terrenal, en la cumbre del purgatorio, no en el paraíso celestial. Entonces, Beatrice, después de haberse enojado con él y de decir unas cuantas cosas, como, mirá, ahora venís acá, pero lo traduzco un poco en porteño, pero ¿para qué te dedicaste a toda esa vida disipada que tuviste y las minitas? Porque se lo dice, le dice las mujercitas y qué sé yo. Lo recrimina mucho y él llora mucho, y después aparecen tres personajes que son como tres ángeles que la custodian a Beatrice y le dicen, bueno, no seas tan dura, a ver, ya basta de tanto reproche, quítate el velo.